presentación en nombre de la Sociedad Nacional de Biología, en nombre de la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe y en nombre del Centro de Ecología de Lima. Como el tiempo está corto, seguramente no habrá chance de debatir con unas preguntas y tal correo, si posteriormente quieren contactarnos. Vamos a mostrar en este momento una serie de fotografías producidas durante las expediciones de los últimos 6 años por Daniel Macedo. Posteriormente se va a publicar un artículo con la reseña de estos 70 años. Sin embargo, en esta ocasión vamos a abordar un discurso mucho más informal, más sintético con relación a los 70 años. Todos los detalles, nombres, lugares, disciplinas estarán disponibles en el equipo de webinar. Para empezar, quisiera recordar a otro de los profesores genéricos, sin embargo, no es de la Facultad de Ingeniería, pero sí es un profesor universitario que se despidió de nosotros en los últimos días del año pasado. Se trata de espeleológica, obviamente su actividad principal era la arqueología, sin embargo, fue una persona que lideró el conocimiento de un estado muy importante desde el punto de vista patrimonial, ya que estas pruebas permitieron sirvieron como lugares donde se preservaron huellas ancestrales, enterramientos indígenas, pinturas rupestres, artefactos, etc. En este caso, queremos rendir homenaje a esta partida inesperada de una persona que fue muy trascendente dentro de nuestro grupo. Por cierto, fue uno de los primeros editores del boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología. Igual al final del evento, en el día de la clausura, va a estar participando otro de los editores de este boletín, que es Omar Linares. Después de incursionar en la espeleología, se dedicó a la paleontología. ¿Okay? Bueno, quisiera, voy a obviar nombres, fechas, todos esos detalles para no aburrirnos. Sin embargo, sí voy a mencionar frecuentemente a Franco Urbani, hacer una reseña de la geoespeleología de Venezuela implica prácticamente hacer una síntesis biográfica de las actividades que ha desarrollado Franco Urbani. Una persona que inició muchas disciplinas y ayudó a que muchas personas se involucraran en ello. Quisiera, en primer lugar, hablar un minutito de lo que es la espeleología, una disciplina realmente nueva. Tiene apenas un siglo y cuarto de desarrollo a nivel mundial. Es una actividad que empezó a desarrollarse en Francia a finales del siglo antepasado y por lo tanto prácticamente es muy reciente la creación de esos nuevos conceptos, esas nuevas perspectivas, esos nuevos modos de ver la Tierra desde dentro. En Venezuela, la geoespeleología y la espeleología en general también tienen muy poco tiempo. Precisamente estamos cumpliendo 70 años, pero una actividad que dependió en gran medida de la participación de un mosaico de voluntades, de experiencias de personas que provenían de otras disciplinas,
desde simples excursionistas, boyescapes, etcétera, hasta profesionales del área de la minería, la geología, etcétera, ¿no? El alpinismo, etcétera. En general, consideramos en una convención pensar en el inicio de la espeleología a partir de la famosa visita de Alejandro de Humboldt a la cueva del Guayas a finales en el año 1799. Sin embargo, gracias a los estudios de Franco hemos visualizado la importancia de otros pioneros, principalmente Vicente Marcano. Si están interesados, pueden ubicar esos escritos históricos de Franco Urbani y él realmente siempre ha valorado mucho la participación de estos pioneros y estos profesionales venezolanos. Sin embargo, bueno, ha sido una actividad en donde diversas personas del extranjero aportaron su granito de arena. Sin embargo, nosotros consideramos que la espeleología como tal, como disciplina, no ocurre a partir de la visita de una persona que hizo un viaje ocasional, no desarrolló un estudio prolongado en Venezuela, sino que la geoespeleología inicia a partir de la asociación, de la unión de voluntades, de la articulación de esfuerzos a nivel de una institución más o menos formal. En ese caso consideramos que el año 1952 es el inicio formal de la espeleología en Venezuela a través de la iniciativa de Eugenio de Velarde, Juan Antonio Tronchoni y Roberto Contreras, que formaron la sección de espeleología de la Sociedad de Ciencias Naturales. Esa sección de espeleología se extinguió y a partir de esa articulación, todos los miembros antiguos pasaron a fundar una sociedad venezolana de espeleología en el año 67. Eso quiere decir que nuestra actividad, nuestro grupo es actualmente el grupo más antiguo de Venezuela que haya trabajado de manera continua. ¿Okay? Estamos siempre aunando esfuerzos a través de tres principales disciplinas: la geoespeleología, que es la reseña que estamos destacando ahora, pero siempre hubo mucha sinergia con otros profesionales, principalmente de la bioespeleología. Se describieron muchas especies y de la antropoespeleología con personas como nuestro apreciado Miguel Ángel Guerrero. ¿Okay? Además, la cuarta pata de la mesa, aparte de lo geo, bio y antropológico, y la cuarta pata es la que es el espeleólogo el que sabe hacer una topografía, digamos, la graduación como profesional, producir realmente la espeleología, una disciplina científica, y el espeleísmo, el que no produce información nueva, bueno, desarrolla una actividad más bien lúdica, más bien deportiva, más bien conservación. Pero en este caso siempre hemos tenido pendiente esa consigna de publicar, ¿no? Al participar personas como Franco Urbani, en aquel momento tenía la gran ventaja de que era un terreno virgen. No solo las cuevas eran vírgenes, eran desconocidas, se podía pisar terreno inexplorado, sino que también desde el punto de vista académico había temas completos que estaban totalmente intactos, que nadie los había desarrollado. Entonces, toda esta primera generación de profesionales pudo convertirse en pioneros, en artífices de unas líneas de investigación bastante novedosas. Eso es una gran ventaja desde el punto de vista profesional. Sin embargo, esto también trajo ciertas dificultades. En aquel momento, en esos primeros años, no había gente con experiencia, no había editores, y hubo que construir ese profesionalismo a través de la consulta,
a través de compartir experiencias. La espeleología venezolana está bastante influenciada por la espeleología europea, más que por la norteamericana, ya que a partir del mismo inicio de las actividades, diversas personas que habían hecho espeleología en el extranjero, como Carlos Bordón, por ejemplo, un famoso entomólogo que ya falleció, todas estas personas venían con una perspectiva, vamos a hacer nada, vamos a publicarlo de esta manera por lo que habían visto en Europa, incluso la adopción de las técnicas de exploración de las cuerdas provenía de la experiencia de la espeleología alpina. Hay una cosa que también tenemos que resaltar, es que ha sido una experiencia a lo largo de décadas, una experiencia autodidacta. No se estudia para ser espeleólogo, no hay una carrera, no hay un posgrado, no hay un curso, y todo ha sido transmisión oral entre las personas que se dieron con mayor experiencia, que han ido orientando a personas que inicialmente actuaban como autodidactas. En cuanto a etapas, podemos reconocer ciertos hitos dentro del desarrollo de nuestra tecnología, ¿okay? Y podemos reconocer a partir de qué preguntas se explicaban, qué incógnitas se trataban de resolver en esa década. En la primera década, la década de los 50, una de las grandes incógnitas son ¿dónde están las cuevas? ¿Cuántas cuevas hay? Okay. Esto realmente nos parece algo bastante simple en estos momentos, pero hay que apreciarlo porque eran conocimientos que en aquel momento estaban, digamos, más en boca de los vaquianos a través de la tradición oral, y no había materiales escritos. Y a partir de la iniciativa de Eugenio de Velázquez, que hizo un aporte muy importante, un libro, una publicación titulada Atlas Espeleológico de Venezuela, a partir de ahí va poniendo coordenadas, y si bien no hay topografías en este momento, esa lista fue un punto de partida muy importante para el todo lo que a partir de los años 60, empieza a haber una inquietud de los modos, hacer mapas. Se establece el catastro espeleológico de Venezuela, que es un compendio en donde no solo la sociedad venezolana, sino distintos incluso de catastro homologado. Todos los grupos nos pusimos de acuerdo de publicar más o menos lo mismo para tener información comparable, información equivalente. A partir de los años 70 ocurre un cambio que empezamos no solo a estudiar cuevas aisladas como se hacía antes, sino empieza a tener profesionales como Franco Urbani la percepción de que esas cuevas, cuando están cerca, están vinculadas. También una idea que nos parece muy simple, pero alguien tuvo que haberla aplicado en Venezuela. En este caso, Franco Urbani desarrolló una revisión de dónde estaba la caliza, ya que las principales cavernas, sobre todo en la trampa de las cordilleras del norte de Venezuela, se abren en rocas carbonadas. Entonces, digamos que en los 70 aproximadamente, empieza a pensarse no solo como espeleólogo, sino empezamos a pensar como carcólogos, empezamos a incluir
ese entorno, la cuenca, que es algo bastante importante y es ahorita una preocupación de rutina en estas nuevas generaciones. Sobre todo ya ahí se podía empezar a introducir criterios conservacionistas, criterios que tienen que ver con las cuencas. ¿Okay? Después, en los años 80, se hizo énfasis en una serie de estudios ya más de geología aplicada, de ciencias aplicadas, ya que las primeras décadas fueron las ciencias básicas. Estaba mucho más inclinada la disciplina a una actividad física de campo, de descubrir, de recortar, pero a partir de los 80 se hace un poco más de énfasis en detalles, por ejemplo, como la mineralogía de las cuevas. En esto Franco Urbani fue una persona que estudió todas estas nuevos reportes para Venezuela de minerales que se conocían también. Mundial, otras disciplinas como la biología de las cuevas y la antropología, pero ya a nivel de estudios más específicos. En los años 90 podemos considerar que, sobre todo para la gente de la generación de los que estamos aquí, ocurrió, digamos, la década de oro, la década soñada de la tecnología. En los años 90 empezó a aparecer una cantidad de cuevas muy grandes, particularmente en el valle del río Socuy, en donde conseguimos en un solo valle, un valle quizás del tamaño que el Valle de Caracas, 39 cuevas. Sabemos que hay muchas más, pero digamos por la inseguridad fronteriza no hemos podido regresar a explorar. Pero entre esas 39 cuevas hay 9 cuevas kilométricas. Logramos topografiar 47 kilómetros de galerías en un solo valle. A veces hacíamos expediciones en donde en una sola semana topografiábamos 5 kilómetros, en 2, 3, 5 cuevas. Y realmente nos dábamos cita en Navidad, en el Nuevo, en Carnaval, cuando todo el mundo estaba en la playa, campaneando con un trago en la mano, celebrando con la familia. Nosotros estábamos arrastrándonos totalmente mojados, llenos de barro, y hacíamos eso de una manera totalmente adonora y totalmente voluntaria. ¿Okay? Es algo que ha sido también un eje transversal. Ninguno de nosotros ha vivido de la espeleología, ninguno de nosotros ha tenido la disponibilidad de considerarse profesional en el sentido de relación laboral, pero sí ha habido un gran profesionalismo, ya que todos estos estudios se divulgan en revistas arbitradas, al igual como ocurre, como hacen los profesionales que están en esta sala. ¿Okay? Entonces, en los 90 empieza a reconocerse cuáles son los principales sistemas, y en este sentido empezamos a reconocer también las características que había en una cueva, al igual que hay personas que tienen una personalidad, hay personas que tienen unos gustos, hay unas personas que tienen habilidad. Eso ocurre también con las regiones en Venezuela. Hay zonas que tienen cuevas con tales rasgos que se parecen entre ellas, y a partir de los 90 ya empezaban a tener una visión mucho más clara. A partir del nuevo milenio, se empiezan a incorporar de una manera mucho más intensa, se empiezan a hacer alianzas con organismos del extranjero, y empiezan a hacer estudios mucho más detallados. Por ejemplo, una de las últimas colaboraciones que hicimos fue con una universidad de Brasil, la de Sao Paulo, para hacer dataciones, para conseguir muestras y determinar fenómenos ambientales, fenómenos paleoclimáticos. Es decir, que ahorita en estas décadas estamos tratando de dilucidar como pregunta de investigación cuánto, qué ocurrió en tal o cual época. Entonces hay una visión también desde el punto de vista histórico que ha liderado el profesor Urbani, que es también la
historia de la ciencia. No solo la historia antigua de la roca, sino también esas reseñas de la época de la colonia, de los viajeros, que nos dan una perspectiva de cuevas incluso que han desaparecido, de cuevas que han sido eliminadas por canteras, como del Guaire, donde vamos a estar haciendo una excursión el día sábado y donde vamos a poder ver dónde estaba ese morro con una cueva, un par de cuevas que eran las más profundas de Venezuela. También tenemos que reconocer que desde el punto de vista técnico, el avance de la ciencia siempre dependió de los préstamos tecnológicos que los espeleólogos iban tomando de otras disciplinas. En la primera década, en los años 50, por ejemplo, se acostumbraba a recurrir a instrumentos de iluminación, las lámparas de carbono, que eran las lámparas de minería, esas lámparas que tienen un pequeño mecherito de acetileno y que era la fuente de luz más segura de aquel momento. Obviamente, con equipos tan rudimentarios se podían explorar cuevas kilométricas horizontales, pero no había, digamos, en aquellos momentos la habilidad y la disposición ni las condiciones de seguridad como para hacer grandes descensos. ¿Ok? En los años 60 empieza a profundizar la exploración a través de la combinación de exploración de tramos verticales con pequeños saltos que se superaban con escaleras de toalla y barras de metales, escaleras flexibles. ¿Okay? Y eso permitió llegar a descender en cuevas relativamente profundas como la cueva de la Quebrada del Toro, unas cuevas en la parte del páramo de Periján, donde se llegaron a descender hasta 40 o 60 metros, lo cual es realmente una proeza por las condiciones bueno, una tecnología bien primitiva. A partir de los 70 empiezan a utilizarse cuerdas muy gruesas, cuerdas de fibra natural, de cáñamo, y bueno, eran unas expediciones bastante arriesgadas. Se estaban implementando técnicas que eran propias de otras disciplinas como la escalada, que no estaban totalmente adaptados. Los arneses, todavía no había diseños propios de la espeleología, y eso influyó mucho en la capacidad de penetración y en la capacidad de realizar estos hallazgos científicos. ¿Okay? A partir de los años 80 surge lo que podemos llamar la autopista de nylon. A partir del uso y la implementación de materiales sintéticos derivados del petróleo, como estas cuerdas sintéticas que utilizamos ahora, que aguantan 500 kilos, porque se empezó a hacer una exploración mucho más en profundidad, gracias a la participación también de varios espeleólogos que habían explorado en Europa, incluso hasta cuevas que llegaron a explorar menos miles, personas como Carlos Galán, Joris Lagarde y otros profesionales que nos indujeron a explorar, y llegamos en Venezuela a alcanzar profundidades de hasta 383 metros en la actualidad, gracias a estos equipos. 383 metros, para que tengan una idea, es como la altura de toda una torre de las grandes de Parque Central, y aparte la mitad de la segunda torre. Se ponen las dos torres una encima de otra. Todos esos descensos pueden requerir 4 o 6 días para desarrollar ese recorrido, ¿no? Y a partir de los 90 también se logró vencer, superar el famoso desarrollo de 10 kilómetros de la cueva del Guácharo, gracias a que se implementó una técnica que es la del buceo. El buceo de cuevas es, digamos, la actividad más peligrosa que hay en el área del neotropical,
Y bueno, es una actividad que desarrollamos gracias a un par de compañeros. No hicimos muchos kilómetros bajo tierra, que eran buceos realmente de unas cuantas decenas de metros, pero después de unos tramos inundados llegamos a encontrar nuevas galerías que estaba en una zona. De esa manera logramos topografiar la cueva. La cueva de Guacha ya no es la mayor de Venezuela, sigue siendo la más importante, sigue siendo la más estudiada, sigue siendo la más trascendente para tener ese primer contacto entre la población interna y el subsuelo. Pero la cueva del Samán tiene 18.2 kilómetros. También se han conseguido recientemente unas cuevas muy importantes en los Tepuye. Sin embargo, son cuevas que no están interconectadas, pues, están muy cerca de la otra y no podemos considerar que son unidades topográficas, sino es un mosaico de recortes subterráneos. ¿Okay? A partir de, digamos, del cambio de milenio, un poco antes también, ocurrió una revolución tecnológica que cambió no solo la tecnología, sino todas las actividades de campo que ustedes también hacen, que es la revolución digital. Gracias a los GPS, gracias a las imágenes satelitales, gracias a las cámaras también digitales que antes tomábamos en diapositivas, gracias a una serie de ayudas, incluso topografías láser con teledetección para las distancias. Tenemos que hacer énfasis en también una serie de alianzas que, tengo que terminar porque empezamos tarde el evento. Ya que voy a cortar parte de lo que tenía previsto, quiero terminar con una anécdota. Una anécdota que tiene que ver con nuestro querido profesor Franco Urbani. En una ocasión estábamos con unos compañeros de la Sociedad de Espeleología explorando una cueva que se llama la Cima de Loma del Medio. Y esta anécdota es muy importante para apreciar la capacidad de comprensión que una persona como Franco Urbani puede tener de una manera intuitiva, sin dejar de lado que es tremendo profesional, que obtuvo títulos de doctorado y todo eso. Pero a través de esa anécdota quiero comentarles que estábamos en un sitio bajo, al lado de una parte, unos compañeros nuestros estaban en la parte de arriba de la cueva, se desprendió una pequeña piedra, de esa piedra desprendió otras piedras y en ese momento estaba Franco Urbani y el muchacho que está aquí con la gorra en la sala. Leonardo. Él tenía 10 años en aquel momento. Cayeron esas rocas y Franco Urbani, por la experiencia que tenía, sin voltearse a ver de dónde provenía el tiempo, por dónde iban a caer las rocas. Ni siquiera se volteó, estaba al lado del muchacho, lo agarró de un brazo y dio 2 o 3 brincos. Medio segundo después de que saltaron, cayó una piedra del tamaño de una brilla donde estaba el muchacho Leonardo. Eso refleja de qué manera entendía el subsuelo Franco Urbani. Eso refleja para la familia Carreño, que está aquí en este homenaje, esto refleja que prácticamente todo el conocimiento que obtuvo Franco Urbani se resumió para esta familia, que ahorita lo considera un pariente, se resumió en ese. Muchas gracias.